con todos los presentes. En esta ocasión nosotras como alumnas de la Facultad de Arquitectura vamos a hacer una exposición sobre qué clima tiene Arequipa y por qué, y asimismo hablarles qué tipo de estrategias se aplican en esta ciudad. ¿Qué clima tiene Arequipa? Según Köppen, tiene el clima BSK, que es seco, estepario y frío. Este tipo de clima se caracterizan por tener una temperatura media anual menor a 18 grados y según Reglamento Nacional de Edificaciones, pertenece a la zona bioclimática mesandina. Continuando, les traemos los factores del clima analizados, empezando con la altitud, que de acuerdo a Cenami, en promedio es de 2.335 metros sobre el nivel del mar. Si comparamos el centro histórico, que está a 2.309, con Leones del Misti con unos 2.500, la temperatura baja 1 o 2 grados, siendo Leones del Misti más frío que el centro histórico, comprobando que influye la temperatura. Y acerca del factor de continentalidad, que vemos que se ve condicionado por la lejanía del litoral peruano, es por ello que, tomando de referencia el centro histórico, podemos ver que hay una distancia mínima al mar de 90 kilómetros. Por ello, el cambio de temperaturas con respecto al día y con respecto a la noche es más brusca a comparación de las ciudades costeras. En cuanto a orografía, el relieve de la provincia cuenta con la presencia de la cordillera occidental de los Andes. Es así que tiene una costa alta y accidentada, pues presenta volcanes y nevados que superan los 6.000 metros sobre el nivel del mar, así como también cañones y valles que permiten la actividad agropecuaria. En cuanto a temperatura de masas de agua, la provincia no limita directamente con el mar. Sin embargo, el río que se encuentra más aproximado a este es el río Chili. Es así que las temperaturas que se conciben influyen en la aclimatación de los sectores cercanos, pues en las zonas amarillas tienen menos humedad y justamente estas temperaturas rodean a la ciudad de Arequipa. Respecto a la naturaleza de la superficie de la Tierra, existen 2.5 metros cuadrados de área verde por habitante. Si observamos el gráfico que tenemos, nos damos cuenta de que poco menos de la mitad de la ciudad lo ocupa el área verde. Y este es un factor clave en la temperatura de la ciudad, puesto que las áreas verdes pueden reducir la temperatura de 1 grado a 4.7 grados en un radio de 100 a 1000 metros en una zona urbana. Teniendo la temperatura, se presenta más estable, sin embargo, muestra variaciones mensuales y diarias de cierta notoriedad. Estas diferencias de temperatura, como se observa en el gráfico, responden en primer lugar a la presencia de masas de aire frío que pueden bajar las temperaturas hasta en 5 grados y 4 grados Celsius por debajo de las mínimas habituales. Estos eventos son conocidos como friajes y son de corta duración, y en segundo lugar, está relacionado al comportamiento de la nubosidad y las precipitaciones. Con respecto a la humedad relativa, observamos un ascenso en los meses de enero, febrero, marzo, un descenso y otra vez un ascenso. Está relacionada con la presencia de precipitaciones, igual con el cambio de las estaciones. En el lado derecho observamos que se acerca a la zona de confort en la franja ploma, que sería desde el mes de junio hasta el mes de agosto. Ahora, respecto a los vientos, están entre 2 y 3 metros sobre segundo. Es una velocidad muy leve, dirigiéndose al suroeste en todo el año. En la zona roja, justo entre el mediodía y las 6 p.m., la velocidad incrementa, sobre todo en otoño e invierno, donde se observa más viento en colores celestes. Después, en la rueda de vientos, vemos la estación de verano con un viento tranquilo, humedad confortable y temperatura confortable. Pero en invierno vemos vientos polarizados y humedad realmente baja. Con respecto a la presión atmosférica, está relacionada con la presencia de vientos, precipitaciones durante todo el año. En junio, julio y agosto se encuentran en el rango mayor, que sería de 786 hasta 768.0. Con respecto a los fenómenos meteorológicos, se encuentran las precipitaciones, que sería la caída de agua, la lluvia en Arequipa. Esta está relacionada con la humedad. En la nubosidad observamos que el 74% del tiempo está despejado, parcialmente nublado, y el 26% el cielo está nublado, mayormente nublado. Las tormentas son muy escasas en la ciudad de Arequipa, lo cual esta ciudad no está debidamente preparada para su presencia de estas. Respecto a las unidades ecológicas, ¿cuáles son las especies de árboles más comunes en Arequipa? Observamos que son el jacarandá, el sauce, el molle y la mora. Siendo el jacarandá el más grande y la mora el más pequeño, cabe resaltar que la mora es de hoja caduca y quiere decir que sus hojas se caen en las estaciones de otoño e invierno, y todos tienen una copa cuyo diámetro puede llegar a medir entre 3 a 7 metros, a excepción del bico, cuya copa tiene un diámetro bien grande de hasta 10 metros.
Continuando sobre el asolamiento, vemos cómo desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m. el sol sí puede ser aprovechado, pero desde las 6 o 5 p.m. y toda la madrugada esto no es posible. Y sobre la radiación solar, curiosamente, cuando más incrementa es en la estación de invierno y otoño, cuando hace más frío. Ya pasando a las estrategias para exteriores, tenemos al diagrama de Olay. En esta parte podemos observar que se deduce el clima de Arequipa de tipo frío húmedo y frío seco, permaneciendo la mayor parte del año por excepción de algunas horas por debajo de la línea de sombra, y se observa claramente cómo las temperaturas de las horas de distintos meses se mantienen relativamente parecidas, denotando el clima templado de Arequipa. Por último, el confort en exteriores únicamente se puede ver el mediodía de los meses de verano y uno de primavera. A partir del diagrama anterior sacamos este diagrama que muestra por hora y por mes las estrategias para exteriores. En azules vemos que por lo general todo el año Arequipa necesita radiación de 30 a 60 watts. En cuanto a radiación, la estrategia más requerida es la radiación, por eso necesitamos la acumulación de energía. Tal acumulación debe hacerse fundamentalmente en los elementos estructurales y constructivos del edificio, optimizando así su modo de empleo. Otra estrategia es la orientación. Arequipa corresponde al hemisferio sur y es por eso que el Sol tiene una inclinación hacia el norte, teniendo así ángulos de Sol que proporcionan radiación favorable en los meses con bajas temperaturas. En cuanto a sombra, a partir de la realización de la carta solar, se puede conocer estrategias de radiación, tanto como las estrategias para la sombra, y es así que durante el día la sombra sigue aplacando al calor de las radiaciones solares directas. Para esto, aquí se muestran algunas estrategias que se pueden usar, como por ejemplo las barandas o el balcón, o el uso del brise para la creación de sombra. En caso de Arequipa, se muestra alguna influencia del uso de los arcos desde el Renacimiento, como se muestra en la imagen, proporcionando un espacio intermedio con sombra entre el edificio y el espacio urbano. En cuanto a las estrategias interiores, observamos el diagrama de Yuboni. Este es un diagrama que nos ayuda a identificar qué estrategias bioclimáticas necesitamos en los interiores ante una temperatura y humedad determinada. Es por ello que, al igual que el anterior diagrama presentado, este gráfico funciona igual. Los colores representan a las estrategias y con respecto a las horas. Este diagrama es una versión general del diagrama de Gibboni y son las que se deben utilizar en la ciudad de Arequipa. Podemos ver de que en los meses de verano hay más horas en las que para llegar al confort solamente es necesario calefacción por ganancias internas. En otoño se encuentra constante a comparación a la anterior estación, solo que en mayo requeriría protección solar 2 horas adicionales. En invierno están caracterizados por las temperaturas rígidas, por eso en el mes de agosto se va a requerir más horas de aprovechamiento pasivo, y en primavera habría ciertas variaciones en cuanto al confort, llegando hasta procurar protección 5 horas al día. Y el diagrama que está al costado es la misma versión, solamente que más específica, ya que hay ciertos meses que necesitan más de una estrategia. Es por eso que vemos de que desde la mitad del otoño y todo el invierno se va a requerir adicionalmente humidificación, y que todos los meses, a excepción de junio, no solamente requieren de protección solar, sino de ciertas estrategias correspondientes. Hablando netamente de las estrategias, la zona de confort en Arequipa está solo en verano, un par de horas. No se hace realmente algo en esta estrategia, ya que es el estado ideal. Sin embargo, sobre la zona de confort permisible está presente sobre todo en verano, siendo lo único importante utilizar distintas vestimentas, siendo un criterio propio, utilizando la medida CLO, que mide el factor ropa. Por otro lado, la calefacción por ganancias internas es sumamente necesaria durante todo el año en Arequipa, pero es fácil de cumplir. Solo trata el calor que los humanos emanamos en todo esfuerzo físico y el calor que los artefactos emiten. Para la actividad de las personas crearon la unidad de medida MET. Y sobre los electrodomésticos, pues comúnmente los celulares o computadoras suelen ser los que más calor emiten porque están prendidos casi todo el día, siendo la estrategia reacomodar del lugar en la habitación los artefactos. Ahora, sobre la calefacción pasiva, debemos captar la radiación, luego acumularla y por último se redistribuye. Y existe un sistema para cada fase. Para captar directamente es a través de aberturas con una orientación y tamaño distinto según lo requiera. Y la carpintería de la abertura para que no retenga la radiación. Luego hay también una captación indirecta que es con un termosifón, lo que se ve en la imagen. Después, para acumular, se puede utilizar un murotrombe o un desfase en el terreno que acumula la radiación gracias al material de piedra del suelo y al color y materialidad del murotrombe.
Por último, se redistribuye gracias al movimiento del calor y su renovación. La calefacción por aprovechamiento activo de energía solar se trata de lo mismo que la calefacción pasiva, solo que en esta se emplean mecanismos para mejorar el proceso de captación, acumulación y distribución. Entre ellos están los módulos fotovoltaicos o los captadores domésticos, como comúnmente los conocemos, las termas de nuestras casas. En el caso de la humidificación se requiere en la época de invierno y es por eso que esta estrategia también requiere de la estrategia de la calefacción y se requieren aquí aires con tubos enterrados de agua y láminas de agua. En el caso de la protección solar, se aplica todos los meses del año, en las estaciones de primavera y verano, y existen diferentes formas de protegernos del sol, que son de estos diferentes tipos de cortinas o persianas, la misma vegetación, que la recomendada es la mora y el fresno, y también distintos tipos de vidrio. Y por último, el enfriamiento por evaporación, que no se logra solamente con láminas de agua, sino con fuentes que produzcan pequeñas gotitas para su fácil evaporación y también aspersores de agua que se pueden colocar en los techos de nuestras casas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado.